Bienvenidos nuevamente a un café con raíces con aroma a Torá. Hoy día nos corresponde la segunda lilla, la cual está en Números capítulo 19 del versículo 18 hasta el capítulo 20 versículo 6. Así que antes de comenzar vamos a tener un momento de oración para pedirle a nuestro Padre que nos acompañe en esta porción bíblica que vamos a compartir hoy. Oremos. Padre amado, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. En primer lugar, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedir perdón por nuestros pecados, Señor, por todo lo que pudimos, Señor, haber o hicimos, Señor, durante estos días o durante el día de ayer, Padre amado. Perdónenos, Señor, porque muchas veces, Señor, nuestra mente, nuestro corazón se anidan situaciones y molestias, Padre amado. Queremos estar en shalom, queremos estar en paz en esta nueva semana que comienza hoy día, Padre amado, o que comenzó ayer, perdón, y podemos, Señor, poder tener esta semana una paz que inunde nuestras almas, Padre amado. Bendiga a todos nuestros hermanos que están detrás del Señor de estas cámaras y también a aquellos que son familia, amigos, que están, Señor, pasando por momentos difíciles, Padre amado. En esta hora me acuerdo, Señor, de hermana Alicia, de Guillermo, Padre amado, amigos de mi hermana Jacqueline Fuentealba también. Y yo le pido, Señor, que usted los acompañe allí donde ellos quieran que estén. Y, Señor, sea obrando una acción milagrosa en sus vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor. Oramos por Israel para que les traiga usted, Padre amado, la paz a Jerusalén. Y que todo lo que está pasando, Padre Celestial, solamente es el cumplimiento de lo que, Señor, usted ha estimado para nosotros como humanidad, Padre Celestial. Alabado y bendecido sea su santo y bendito nombre. Que queremos hacer su voluntad, queremos cumplir sus mandamientos y queremos, Señor, que usted nos enseñe a guardarlo de la manera correcta, Padre Celestial. En el nombre de Yeshua. Amén. La segunda liyá está en el versículo, vamos a partir con el versículo 18. Y dice, y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tierra, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado el séptimo día, él lavará luego su vestido y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortado de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh. No fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, lavará su vestido, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. La parashá Jucat, que significa estatuto, es la que estamos estudiando ahora, y nos habla de un mandamiento del tipo Jucat, el cual no tiene lógica para nosotros como lo es, por ejemplo, la vaca roja, que es la que estamos estudiando desde el día de ayer, ya que en hebreo, ¿cierto? Se le conoce también, si ustedes lo quieren buscar, como Pará Adumá, ¿ya? Este mandamiento nos desafía al entendimiento lógico, como en el primer lugar, como lo es, por ejemplo, pensar en tocar a los muertos, sus huesos o sus tumbas. ¿Ya? Eso es ilógico, o sea, solamente por tocar, uno dice, pero ¿cómo? Por tocar, ¿cierto? Algo inmundo, ¿cierto? Se produce un pecado frente a esa situación, ¿ya? Y luego, ¿cierto? También que vamos a ser redimidos, ¿cierto? Con una mezcla de una vaca de un determinado color, con un hisopo, con cedro y carmesí. Eso escapa a nuestra lógica, ¿ya? Primero, como les decía, ¿cierto? El tocar, ¿ya? Incluso el sepulcro, ¿ya? Y también luego de esta mezcla que veíamos, ¿cierto? Que se producía, ¿ya? Pero también vemos en la lectura bíblica que hemos leído, ¿cierto? Desde ayer hasta hoy día, ¿ya? Dice que la ceniza de la vaca roja ya era para purificar. Pero podemos preguntarnos, ¿pero por qué aquel que preparaba,
¿cierto? Esta mezcla, quedaba impuro. Y el que era impuro, con esta mezcla, quedaba puro, ¿ya? Eso nos mueve un poco nuestra mente, porque por esta situación, ¿cierto? Que de alguna forma es algo extraño dentro de nuestros parámetros, ¿ya? Porque, por ejemplo, el mandamiento dice no matarás y nosotros estamos claros porque aparte de nuestra legislación, ¿cierto? Nacional o chilena, también, también hay normativas con respecto, ¿cierto? Al no matar. Pero esto es como nos mueve, ¿cierto? Nuestra mente. ¿Y por qué, ¿cierto? El Eterno quiso de alguna forma dejarlo escrito? ¿Ya? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es lo que él pudo entender? Perdón, o lo que él nos pudo explicar para que nosotros lo hiciéramos. ¿Ya? En esta línea, ¿cierto? Vemos el procedimiento, la que estamos viendo, que se debía hacer para la purificación con el agua y la ceniza. ¿Ya? En el versículo 19 dice, entonces el puro rociará sobre el impuro y el tercero y al séptimo día. El día séptimo lo purificará de la impureza y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. ¿Ya? Solo un hombre ritualmente limpio podría rociar, ¿ya? Sobre los otros para que sean purificados. ¿Ya? Si nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 al 30, dice, porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras, yo os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis mi ordenanza, poniéndolas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre vosotros, y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Es interesante lo que el profeta Ezequiel nos está diciendo, ¿cierto? Que de alguna forma está relacionado con este mandamiento de tipo Jucat, ¿cierto? De la vaca roja. ¿Ya? Hay una vaca roja con un color diferente, totalmente diferente, nuevo, diferente a lo que nosotros podemos pensar. Así fue también nuestro Yeshua. Él es la sombra, o sea, la vaca roja es la sombra de Yeshua, porque Yeshua fue un hombre limpio, un hombre puro. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo, ¿cierto? de esta vaca roja? ¿Por qué fue escrito allí en el pasaje? Porque luego, ¿cierto? Vemos a un pueblo, a una nación, que fue dividida con dos casas, ¿cierto? La casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel se fue esparcida en el mundo, ¿cierto? Y fue asimilando todos los ídolos, todas las costumbres, todas las culturas. Se olvidó de guardar los mandamientos, se olvidó de guardar las fiestas, se olvidó del Eterno, ¿ya? Pero el Eterno, ¿cierto? Acá en Ezequiel dice que en un tiempo Él va a reunir, ¿cierto? A esta tribu, o va a llamar a esta tribu, ¿ya? Y lo vemos en la imagen de Yeshua. Yeshua dijo, yo no he venido, sino a la casa de Israel. O sea, Él vino a este mundo para venir a dar salvación, para unificar, para perdonar, para limpiar, para rociar de esta agua, que es el agua, ¿cierto? Con esta mezcla, para poder, ¿cierto? Tomarlo de allí, cambiar sus corazones que eran duros, los haré un corazón, ¿cierto? De carne, ¿ya? Y los traeré, y los juntaré, y les daré todo. Y eso es Yeshua. Yeshua vino a eso para mostrarnos, ¿cierto?, de que Él era el que nos iba a purificar, de que Él era el que nos iba, ¿cierto?, a sacar de aquella Babilonia, de aquel Egipto, ¿cierto?, cuando aún nuestra mente, ¿cierto?, todavía estaba pendiente de las cosas del mundo. Él vino para salvarnos, ¿ya? Para la purificación, ¿cierto?, se necesitaba 7 días. Al octavo día ya la persona estaba limpia. De la misma manera, ¿cierto? De acuerdo a lo que estábamos conversando, el mundo pasará por 7.000 años, ¿ya? Y en ese proceso, ¿cierto?, de purificación, ¿ya? Para luego,
una vez pasado, ¿cierto?, los 7.000 años, venga, ¿cierto?, el proceso ya final con nuestro amado eterno. ¿Ya? El tercer día corresponde al tercer milenio, desde Adán ya hasta la salida, ¿cierto?, de Egipto. Si nosotros vamos a la historia de Israel, 3.000 años pasaron desde Adán hasta cuando ellos salieron de Egipto, ¿ya? Y recibieron, ¿cierto?, la Torá en el monte Sinaí, que lo purificó. Lo mismo que estábamos leyendo recién. Al tercero y al séptimo vendrá la purificación. En ese tiempo, ¿cierto?, el Señor los tomó, los llevó al desierto para que allí ellos fueran purificados, para que esas personas que salieron con una mente egipcia fueran purificados, fueran purificando su vida. Y lo mismo va a pasar cuando Él venga. Cuando Él venga, ¿cierto?, ya a tomar control de esta humanidad, ¿cierto?, también va a venir a purificarnos para que podamos entrar ya a su reinado o a vivir eternamente con Él, ya puros. Por eso, cuando uno empieza a ver la palabra del Señor, ¿cierto?, este mandamiento ya no es tan extraño, porque el 3 y el 7 se repiten, ¿ya? En la cultura hebrea, hermano, y es importante. Por eso cuando nosotros estudiamos, nosotros tenemos que estudiar de acuerdo a cómo está escrito, cómo fue, ¿cierto?, dada la Torá, ¿ya?, a un pueblo hebreo, que tiene una tradición, que tiene un pasado. Y ese pasado, ¿cierto?, con respecto a este mandamiento, nos habla referente a que nosotros, ¿cierto?, debemos pensar en el futuro, ¿ya? Cuando se entregó la Torá, fueron purificados, ¿cierto?, el pueblo de Israel. Cuando venga el Eterno, cuando venga Yeshua, perdón, ¿cierto?, vamos a ser purificados. La casa de Israel y la casa de Judá, como acá lo dice el profeta Ezequiel, ¿ya? Para el séptimo milenio, ¿ya?, el último, vendrá el Mesías para purificar no solamente a los que han tocado los muertos, sino a los muertos mismos, que serán resucitados. Imagínense la paradoja. Por eso esto de la vaca roja tiene relación con Yeshua, porque no solamente nos va a purificar, ¿cierto?, de haber tocado los muertos, que para nosotros es como ilógico, pero sino para que nuestros cuerpos, ¿cierto?, o los que durmieron, ¿ya?, y sean resucitados, ¿cierto?, Él pueda, ¿cierto?, pueda ser tocado y no quedar ritualmente inmundo. ¿Se da cuenta de la importancia? ¿Se da cuenta de la importancia de lo que significa la vaca roja? No es solamente un concepto, no es solamente algo que el Eterno, ¿cierto?, pensó y dijo, ya le voy a dar esto y escríbanlo ahí, sino que Él nos relata, nos indica cuáles son, ¿cierto?, porque ese es el sentido de lo que representa la vaca roja. La vaca roja es la sombra de Yeshua. La vaca roja purifica en la sombra de Yeshua, que Él purifica nuestro corazón. Dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, Yeshua, el fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Él es el agua. Él es esta mezcla que purifica y nos hace, ¿cierto?, acepto delante del Padre. Pero solamente, ¿cierto?, si hacemos una teshuvá, si hacemos, ¿cierto?, un arrepentimiento genuino, ¿ya? No basta solamente con venir delante de su presencia y decir, Señor, perdóname. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una modificación al estilo de vida y a la forma como nosotros vemos también la vida. Dice en el versículo 20, dice, pero el hombre que sea impuro, que no haya sido purificado y que no se haya purificado a sí mismo de su impureza, esa persona será cortada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el santuario del Eterno. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es impuro. Por tanto será estatuto perpetuo para ellos, estatuto perpetuo. Y el que rocíe el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua para impureza quedará impuro hasta el atardecer. Todos los que estaban preparando la ceniza de purificación se quedaron impuros en el proceso de la preparación, tal como ya lo vimos, ¿cierto?, en el versículo 7 y 8. Sin embargo, en el versículo 19, ¿ya?, habla del puro que tiene que rociar sobre el impuro, el versículo que leímos recién, en el tercer día y el séptimo día. De este versículo, ¿cierto?, los sabios en el Talmud interpretan que el que rocía el agua purificadora no queda limpia.
Por eso el versículo 21 se entiende como hablando del que porta el agua y del que toque el agua. El que porta el agua obtendrá una impureza más severa, de manera que incluso su ropa, ¿cierto? Así lo dice, queda impura y por lo tanto necesita ser sumergida en una mikveh, ¿cierto? Para lavarse ritualmente. El que solo toca el agua no necesita pasar su ropa por la mikveh. El que toca el agua purificadora se vuelve impuro. ¿Ya? Esto es totalmente una contradicción en nuestra mente, ¿cierto? Una persona que es limpia queda impura, lo que veíamos recién, ¿cierto? Y el impuro queda limpio. Es algo que nosotros nos mueve, ¿cierto? La cabeza, ¿ya? Pero sin embargo esto nos habla de Yeshua, que tomó nuestro pecado y nuestra muerte, de manera que Él quedó impuro por causa nuestra, para que nosotros podamos ser purificados por medio de Él. Como está escrito en 1 de Pedro 1:2, dice, según el previo conocimiento de Dios, Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua, el Mesías, y ser rociados con su sangre, que la gracia y paz os sean multiplicadas. Y en 2 Corintios dice, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Se da cuenta que todo está relacionado? El que era puro, Yeshua, se hizo impuro. Y nosotros muchas veces, ¿cierto?, no pensamos en esto. Como está escrito en Números. ¿Ya? El puro queda impuro. En Yeshua el puro queda impuro por nuestros pecados. ¿Se da cuenta? Es interesante esta parachá, porque vamos a ver, ¿cierto?, más adelante, en los días que continúa a través de nuestro hermano, ¿cierto?, otros procesos que son del tipo Jucat, ¿ya? Siguiendo la lectura bíblica, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. María es Miriam, ¿ya? Esto es en el capítulo 20, versículo 1 que estamos leyendo, empezamos a leer. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Yahweh a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Se dan cuenta? Nuevamente quejándose. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de cementera, de higuera, de viña, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Eterno, de Yahweh, apareció sobre ellos. En esta parte ya de la porción, ¿cierto?, que del capítulo 20, podemos ver que ya han transcurrido casi 40 años desde que salieron de Egipto. ¿Ya? Muchos de los que salieron de Egipto ya han empezado a morir. ¿Ya? Y en este tiempo ya, o sea, podemos ver que Miriam, la hermana de Aarón y Moisés, también muere y es sepultada, ¿cierto?, en este lugar. Nosotros cuando hablamos de Miriam, ¿cierto?, nos recordamos de ella y podemos recordar algunos hitos de ella. Se dice que de ella que fue una profetisa y adoradora. Lo vemos después, ¿cierto?, cuando cruzan el Mar Rojo. Fue la que salvó de la muerte a Moisés. Ella dirige a las mujeres a adorar al Eterno después de haber cruzado el Mar Rojo. ¿Ya? También se le conoce o se le recuerda por hablar más de Moisés. Y le dio Tesarat y estuvo 7 días alejada del pueblo. Fue una mujer sabia que ayudó a su hermano en este viaje por el desierto. ¿Ya? Esta mujer ya empiezan a fallecer. ¿Ya? Dicen, y no murió así en forma trágica, sino que ya era el tiempo de morir. Porque estaba establecido de que esa generación no iba a pasar y no iba a llegar, ¿cierto?, a la tierra prometida. Entonces todos los mayores ya de 60 años, que era increíble esto, ¿eh? uno dice, todavía eran vigorosos, ¿ya? 70 años, 80 años eran vigorosos. Miriam igual lo era, pero se cuenta, ¿cierto?, en el Talmud, que es la Torá, ¿cierto?, oral, dice que Moisés, ya pasado un tiempo, empezó a que cada uno ya sabía que tenía que morir, cavaba sus tumbas y allí eran enterrados.
¿Por qué? Porque el Eterno dio una instrucción y esa instrucción se iba a cumplir sí o sí. Por lo tanto, vemos ahora que Miriam ya empezó, ¿cierto? Ella falleció y dejó a Aarón y a Moisés seguir en este camino hacia la tierra prometida. Como decíamos ya, ¿cierto? Comienza a fallecer la generación mayores de 20 años que habían salido de Egipto. Y ahora le toca a la nueva generación a continuar y pasar a la tierra prometida. ¿Ya? Pensamos que la antigua generación, ¿cierto? Que tenía un pensamiento egipcio, aun cuando eran hebreos, ¿cierto? Aun cuando eran israelitas, esta generación, por eso se levantaba contra el Eterno, a pesar de haber visto todos los milagros, todo su poder, toda su gloria, aún, ¿cierto? Se levantaba en contra del Eterno. Y pensamos que esta nueva generación, ¿cierto? Después de los menores de 20 años para arriba, ¿cierto? Que empezaba una nueva generación, ya, que ya hoy día, ¿cierto? Podían tener 60, podían tener 50 años, ya, ellos iban a ver todo lo que habían pasado por el desierto y todas las maravillas que Dios le había mostrado. Ellos empezaron a levantarse en contra de la autoridad de Moisés y Aarón. Y por ende, ¿cierto? En contra del poder y la autoridad de nuestro Yahweh. ¿Y cuál fue el motivo de ahora? El agua, la falta de agua. Dice el Talmud también, ¿cierto? La Torá oral que está escrita y que rige en Israel, ¿ya? Que un pozo de agua viajaba con ellos. Por eso nunca le faltó el agua, por el mérito de Miriam. Y cuando Miriam murió, se secó el pozo. Y pasa muchas veces con nosotros. Yo siempre tengo una historia que me llama mucho la atención de vida. Yo tenía la abuelita de mi esposa, ¿cierto? Ella siempre oraba por sus nietos. Y cuando ella dejó de orar, asimilando, ¿cierto?, esta situación, uno de ellos falleció trágicamente. Me lleva a pensar en esto. Yo creo que el Eterno, por amor a los escogidos, por amor a sus hijos, muchas veces, ¿cierto?, protege a través de las oraciones de los justos, ¿cierto?, hace extensiva al resto de la familia, aun cuando el resto de la familia no lo conozca, o aun cuando el resto de la familia no siga los caminos del Eterno. Por eso uno se cuenta muchas historias, ¿cierto?, de situaciones y experiencias de historias bíblicas o de historias de vida con respecto a esta situación, ¿ya? Pero vemos acá que hay una situación complicada para Moisés y Aarón nuevamente con esta nueva generación y algunos que todavía van quedando de la generación antigua. Se levantaron porque no había agua. No había agua. ¿Ya? No, ¿cierto? Veremos mañana ya con nuestros hermanos que les toca continuar esta paracha. Vamos a ver cuál es el desenlace, ¿cierto? Porque ya quedamos que Moisés y Aarón fueron delante del Eterno y el Eterno le va a responder. Pero en 1 Corintios 10:4 dice, Corintios, aun cuando uno dice no, pero ellos en el Nuevo Testamento muchos dicen que no hablan de la Torá, pero Corintios sí, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Yeshua. Lean 1 Corintios 10. Llama la atención con respecto a la falta de agua y Miriam, ¿ya? Finalmente, ya al terminar esta porción de este día, podemos solamente yo decirle, hermanos, que el Eterno, hay cosas que el Eterno muchas veces no vamos a comprender, que son cosas irracionales muchas veces para nuestra mente pensar y como que no se ajusta. Pero nosotros no hemos venido a este mundo para entender a Dios, para hacer una teología y ver cuáles son sus cualidades. No. Hoy día entiendo que hemos venido a este mundo a obedecer a Dios, porque Él es Dios, simplemente. O sea, no simplemente. Por eso, solamente a este mundo hemos venido, usted y yo, a obedecer al Eterno, a Yahweh, a Yud-Hei, Bab-Hei. El que soy, yo soy el que soy. A ese Dios
es el que debemos obedecer. No interpretarlo. No pensar qué quiso decir, que no, y buscar teológicamente una respuesta. No. En nuestro corazón tiene que estar el obedecer. Si Él lo escribió, si Él lo dijo, basta. No hay una tercera opción, ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta opción. En estos mandamientos de tipo Jucat, ¿cierto? Que son ilógicos, debemos obedecer. Pero sí le puedo decir que todos estos mandamientos Jucat, que son del tipo, ¿cierto?, ilógico, en Yeshua tiene lógica. Porque todo habla de lo que fue escrito por el Padre, como el mismo Yeshua, ¿cierto?, dice, fue escrito por mi Padre para que yo lo cumpliera. Y en Yeshua usted y yo se cumple. Yeshua es el agua, el que nos purifica, el que nos lava. No nos levantemos contra el Eterno, porque las consecuencias son drásticas. Porque Él es amor, ¿sí? Misericordia, sí. Usamos la gracia, sí. Pero Él es juez también. Y Él es un juez que tiene un estatuto, que tiene decretos, que tiene mandamientos. Y sobre esos mandamientos vamos a ser juzgados, usted y yo. Bendiciones. Que el Eterno les bendiga y les guarde en esta semana que comenzamos. Que los gigantes se pueden vencer. Son solamente gigantes, pero tenemos a un Dios todopoderoso que los vence. Así que oren, hermanos, confíen en el Señor, porque Él va a hacer grandes cosas en nosotros. Shalom.